Buenas tardes a todos, a todas, tal como están. Vamos a esperar unos segunditos que terminemos de admitir a los que están en sala de espera. En breve vamos a comenzar con la charla. Me parece que se están terminando de conectar todos y todas. Bueno, muy bien. Me presento, mi nombre es Jonathan Ebrard, voy a acompañar como moderador en esta jornada organizada por el Frente Productivo Nacional, lo que es este ciclo de charlas para pensar la pospandemia. Habíamos hablado obviamente con Silvina Bataki, con Carlos Tomada, con Aníbal Fernández, habíamos dialogado sobre el rol del Estado de la producción, sobre producción internacional, sobre empresas estratégicas para el desarrollo económico. En esta oportunidad nos reencontramos para reflexionar entre todos y todas sobre el mundo educativo, en esta charla que titulamos Educar. Un mundo educativo que plantea desafíos por la pandemia, donde seguramente encontramos asignaturas pendientes y que responde a un área fundamental para el desarrollo de toda la nación, que es la educación. Desde este espacio vamos a intentar reflexionar sobre esta área, y para exponer sobre esto está con nosotros el abogado, docente, dirigente gremial, actual secretario general de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Roberto Badel. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, un placer estar con el Frente Productivo Nacional. Otra vez ya hemos estado juntos en otras oportunidades, en algunas provincias, en la universidad y con pequeños productores, con Eli, que no sé si está por acá, pero le mando un saludo muy grande, y con otras compañeras y otros compañeros entrañables en algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, así que en Mendoza. Así que bueno, un saludo y un placer estar con ustedes. Bueno, un placer recibirte en este espacio. Hola. En este espacio se escucha medio tarde, ¿no? Más o menos. Bien. Lo importante No sé cómo me acá. escucharon ustedes a mí, yo escucho cortado. Perfecto, perfecto. Te escuchamos bien. Se me escucha medio trabado a mí, me parece, por una cuestión de internet, pero a ver, creo que lo importante acá no soy yo, sino Roberto y un poco también los diferentes representantes del sector productivo que están hoy presentes. También para acompañar a Roberto en esta charla, está junto a nosotros el presidente de la Asociación PYME y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Roby. Gracias por haber aceptado esta charla para pensar juntos. Y bueno, vamos a ver si podemos pensar algo. Algo va a salir seguramente. Bueno, hechas las presentaciones, algunas consideraciones técnicas, si el internet nos acompaña y nos deja expresarlas, en principio les pedimos que por favor mantengan los micrófonos silenciados. Les avisamos que estamos transmitiendo en Facebook, en vivo, en la red del Frente Productivo Nacional. Y una consideración importante, decimos que está el chat aquí debajo, para que vayan dejando preguntas, inquietudes, reflexiones, todo lo que vaya surgiendo, y en los últimos minutos vamos a dar un espacio para ir comentándolas. Agradecemos, como siempre, a los compañeros y compañeras del Frente Productivo Lanús, Avellaneda, San Luis, Moreno, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, que están presentes. Agradecemos también a la Comisión de Educación del Frente Grande de Lanús, que participó de la organización de esta charla, a la gente de la Asociación PYME, a la Corriente Agraria Nacional y Popular, a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo,
Bueno, gente de todas partes del país presente, como lo habrán notado, lo vemos a charlar en lo que es este ciclo, cuando también dejan sus saludos en el chat, así que les proponemos seguir por esa vía durante esta charla, para dejar, como dijimos, los mensajes, las propuestas, todo lo que pueda ir surgiendo. Y entonces ya esta presentación, yo me retiro y no me retiro, me quedo aquí presente, pero le dejo la palabra a Daniel. Bueno, cuando empezamos con este ciclo de charlas a pensar la pospandemia, empezamos justamente con la idea de que entre todos podamos pensar qué es lo que va a suceder cuando esto que tenemos como una realidad nefasta, que es la pandemia, se termine, que puede ser cuando se acabe la vacuna, cuando tengamos la vacuna y podamos retomar las actividades que no van a ser tal y como las conocimos, porque el mundo va a ser otro, políticamente, económicamente, socialmente, hasta diría que afectivamente vamos a tener otro mundo. Y desde acá pensamos que era importante que desde distintos sectores, con los distintos referentes sumamente importantes, como lo es Robbie en la parte política y educativa, nos ayudaran a reflexionar, a pensar, a evacuar algunas dudas. Hoy creo que esto de pensar la pospandemia empieza a ser un poco empezar a pensar cómo vamos a convivir con todo esto, porque necesariamente después de 6 meses el arranque y el movimiento lo estamos haciendo desde otro lugar, desde otras formas, y me parece sumamente importante que reflexionemos en conjunto. Así que yo reitero el agradecimiento a Robbie y bueno, espero que esto sirva como para poder ayudarnos a pensar un poco más. Gracias. Gracias, Daniel, por tus palabras. Ahora sí le damos paso a Roberto para que pueda comenzar con su exposición. Bueno, reitero, un placer estar con tantas y tantos compañeros. Gracias por la invitación al Frente Productivo Nacional. Y bueno, plantear algunas cuestiones que nos tienen muy preocupados, fundamentalmente por la crisis que estamos atravesando, pero no es una crisis solamente provocada por la pandemia, esto hay que tenerlo en claro. Yo creo que la pandemia, sin ninguna duda, agravó otra crisis que estábamos viviendo no solamente acá en Argentina, sino que se está viviendo en el mundo, que es el sistema absolutamente desigual que impera a nivel mundial, ¿no? Lo que ha hecho la pandemia es poner de manifiesto el tema de la desigualdad, la concentración de riqueza, el sistema de acumulación, el modelo de acumulación en muy pocas manos, y la gran desigualdad que hay y el acceso a bienes y servicios que es escaso para gran parte de la población, ¿no? En muchos sectores del mundo, incluso en la República Argentina y en Latinoamérica, apenas sobreviviendo, en muchos países con guerras, con la crisis humanitaria que se ha dado con los refugiados en Europa, pero no solamente en Europa, también aquí en el continente, la búsqueda de otros horizontes que los saquen de la guerra, pero también de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad. Y tenemos un continente como Latinoamérica, que es el continente más desigual
del mundo, y que se expresa muy claramente la desigualdad, por un lado, en la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y donde la mayoría de nuestra población no accede a una vida digna. Creo que es fundamental tener en cuenta esto, porque hemos escuchado muchas voces que la pandemia implica, como toda crisis, una oportunidad, pero implica una oportunidad en tanto y en cuanto seamos conscientes de las necesidades que hoy estamos teniendo, en qué situación se encuentra el mundo, cuáles los verdaderos problemas que tenemos, y que seamos capaces de definir claramente cuál es la contradicción principal, y establecer un objetivo, uniendo fuerzas, construyendo hegemonía, construyendo correlación de fuerza que nos permita transformar la realidad. Porque hoy, tal como está planteada la situación a nivel mundial, bueno, puede ser una oportunidad, esta crisis puede ser una oportunidad para transformar la realidad si somos capaces de poder hacernos, de unirnos y de establecer claramente qué objetivos y dar un debate con la mayoría de la sociedad, o es una oportunidad para profundizar las desigualdades a nivel mundial y en nuestro país. Y en esto la educación juega un rol fundamental. ¿No? ¿Qué tipo de educación queremos? Nosotros pretendemos una educación pública de calidad para todos y todas, que forme ciudadanos críticos, sujetos de derecho, que se apropien del conocimiento y ese conocimiento lo puedan utilizar no solamente para transformar su realidad individual, sino que aporten a la transformación de la realidad colectiva, de la realidad de su comunidad, de su país. Procuramos una educación que enseñe a pensar y no que enseñe a obedecer, como planteaba Paulo Freire, fundamentalmente. No queremos una educación que enseñe para la resignación. O sea, ¿qué sería enseñar para la resignación? Decirle a los chicos, a las chicas, que pobre hubo siempre, tratando de establecer un sentido común que permita reproducir las desigualdades en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y nosotros no tenemos que enseñar que pobre hubo siempre, tenemos que enseñar que si en un país como la República Argentina, en la que se producen más alimentos para más de 400 millones de personas y apenas somos un poquito más del 10% de esa cantidad, y hay pobres e indigentes, inclusive las cifras de pobreza con respecto a los jóvenes, a los niños, niñas menores de 18 años, se estiman en más del 62% al finalizar el año. Bueno, evidentemente hay un sector que ostenta privilegios y que concentran la mayoría de la riqueza y se llevan gran parte del esfuerzo de todas y de todos los argentinos. Y eso hay que modificarlo, sin ninguna duda. Y el conocimiento tiene que utilizarse para eso, ¿no? Para poder procurar, intentar transformar la realidad, no solamente intentarla, concretar la transformación de la realidad, para construir una sociedad mucho más democrática, diversa, tolerante y condiciones de vida dignas. Un país digno de ser vivido por todos y por todas, con más derecho, con la posibilidad de acceso a la tierra, a tener una vivienda digna, a tener trabajo fundamentalmente, a poder que la educación sea un derecho social y que sea un derecho permanente en la vida de todos y de todas, poder acceder a las vacaciones, poder tener acceso a los bienes, a bienes y servicios en igualdad de condiciones. Por ejemplo, miren lo que sucedió ahora con el marco de la pandemia y el tema de la conectividad. Y dos modelos absolutamente enfrentados. Un modelo que pone al mercado fundamentalmente, que es el otro debate que se está dando en el mundo. Estado versus mercado, o si es el mercado el que tiene que regular la vida social, política, económica del mundo, o si realmente es el Estado que tiene que establecer las regulaciones que nos permitan equilibrar las desigualdades.
y la situación en el mercado. Miren las respuestas del mercado en términos generales en el marco de la pandemia. ¿Cuáles han sido las respuestas del mercado? Por ejemplo, Techin, para dar un ejemplo concretamente, no había pasado un mes de la pandemia, el Estado argentino, el gobierno argentino, dispuso la prohibición de los despidos concretamente, la doble indemnización, pero la prohibición de los despidos y el pago, inclusive estableciendo programas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Techin, que sus dueños acumulan una fortuna, una de las fortunas más importantes de la Argentina, que tienen el resto para poder sostener el salario de sus trabajadoras y de sus trabajadores por varios meses y varios años, diría yo. No había pasado un mes, despidió a 1.500 trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta del mercado. En el capitalismo, si no se trabaja, no se cobra, no hay trabajo concretamente. Eso está planteado, no tenía miramiento en la pandemia. Miren si el Estado tomaba esa decisión concretamente. Hubo otros ejemplos. El tema de cuando se le planteó establecer una coordinación con el sector privado de la salud, un poco más pusieron el grito del cielo, en el cielo diciendo que el gobierno quería estatizar las clínicas fundamentalmente, y ellos querían reservarse las camas en una situación de estas características para aquellos a los que les pueden cobrar concretamente. Por supuesto que después, ante la crisis y ante la falta de demanda del mercado, recurren al Estado, porque es la otra discusión. Critican muchísimo al Estado, pero después cuando las situaciones se complican, demandan del Estado que los tengan en cuenta. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, las obras sociales sindicales, los hoteles, los centros de salud, las clínicas y los hospitales, los ofrecimos para que los pueda utilizar el Estado en el marco de la pandemia, porque la pandemia nos está afectando a todos y a todas, y tiene que haber una coordinación centralizada a partir de la dirección del Ministerio de las Autoridades Sanitarias Nacionales para impedir que colapse el sistema de salud, como sucedió en otros países, Italia, por ejemplo, Ecuador, Brasil, en muchos lugares, Estados Unidos, donde se tenía que decidir a quién se intentaba salvar y a quién se dejaba morir directamente, porque no tenían a disposición los respiradores necesarios, las camas necesarias para poder intentar salvarle la vida a muchas personas que habían contraído el virus, ¿no? Y bueno, y yendo al esquema de políticas neoliberales, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la exgobernadora María Eugenia Vidal tenía varios hospitales prácticamente terminados, o le faltaba la finalización de obra, hechos por el gobierno anterior, y no puso un solo peso para activar esos hospitales, para terminarlos y ponerlos en funcionamiento. No era una obra que era para los funcionarios del gobierno anterior, era una obra que se había construido con dinero del Estado a beneficio del conjunto del pueblo. Ellos plantearon, y aparte lo dijeron públicamente, no vamos a habilitar un solo hospital más. Un gran desprecio, ¿no? Lo mismo la concepción en educación, y volvemos al tema educativo. ¿Es justo que el Estado invierta en universidades para los pobres que nunca van a ir a la universidad? Esa era la concepción del gobierno anterior y del pensamiento neoliberal, porque ellos pretenden, por supuesto, la privatización del sistema educativo, segmentar, fragmentar el sistema educativo y procurar una educación de élite para un sector de la sociedad y una educación muy básica para la mayoría de la sociedad, y una educación además que discipline, que dé una instrucción muy básica y que le permita una suerte de flexibilización laboral a las necesidades del mercado. En esos términos pretende, que es lo que ha sucedido en Chile, cuando ponían el ejemplo de Chile con respecto a la educación, ¿qué ha sucedido en Chile? Bueno, más del 60% de la educación de Chile está absolutamente privatizada, ni hablar de la educación superior, estamos hablando de las universidades.
estamos hablando de la educación básica. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué planteaban? Ellos consideran la educación como un gasto, no como una inversión. Por eso vuelvo también a definiciones muy claras de concepción del gobierno anterior, cuando el presidente de la Nación, expresidente de la Nación, Mauricio Macri, planteó los que tuvieron que caer en la educación pública. Precisamente ellos la consideran desde ese aspecto, ¿no? Es un gasto, es una carga. En Chile llevaron adelante un proceso de privatización que municipalizaron la educación, y después, ¿cuál fue la concepción? Aquellas comunidades que tienen poder adquisitivo, capacidad contributiva para poder sostener la educación de sus hijos, que paguen, y el resto se lo dejamos al Estado. Resultado, una gran desigualdad de lo que ha planteado el tema del modelo chileno, y un fracaso estrepitoso del modelo educativo chileno, a tal punto que tuvo dos reacciones muy fuertes del conjunto de la sociedad. Primero fueron los estudiantes secundarios, una rebelión que se le llamó la rebelión de los pingüinos en ese momento, y salió con un fuerte cuestionamiento a lo que era la educación, la desigualdad que se planteaba en la educación en Chile, y después las movilizaciones de los estudiantes universitarios, ¿no? Un gran movimiento también con estudiantes secundarios, por el tema del acceso a la educación en Chile. Muchas familias en Chile tienen que elegir a qué hijo pueden enviar a la universidad, muchas no pueden enviar a ninguno, pero con definir cómo se endeudan para que uno de sus hijos pueda ir a la universidad, pero no pueden enviar a todos. Ese es el modelo que intentan aplicar a lo largo y a lo ancho del mundo, porque además por un lado la ven como un gasto, como una carga para el Estado, pero por el otro lado la ven como la posibilidad de un gran negocio, y por eso intentan mercantilizar el tema de la educación pública. Nosotros, a través de la Internacional de la Educación, llevamos adelante un programa que denuncia claramente los intentos de mercantilización. Ahora hay que tener cuidado con el tema de las plataformas y con el marco de la virtualidad, ¿no? Porque hay muchas empresas concretamente que están intentando hacer negocio con esto, fundamentalmente. Por eso uno de los requerimientos que nosotros le hacemos al Gobierno Nacional, al Estado Nacional, es el desarrollo que tiene que ver con la soberanía, con nuestra soberanía también, es el desarrollo de plataformas por parte del Estado, que sean seguras por el tema de la utilización de datos, que sean gratuitas y que sean públicas, para poder ser dueños, como que el Estado sea dueño de poder implementar ese tipo de plataforma y nosotros las podamos utilizar libremente. Porque si entramos en el tema del negocio, miren cómo se ha manejado el tema de los datos fundamentalmente en diferentes lugares del mundo, ¿no? La utilización de datos inclusive en la posibilidad de una manipulación de la información, de los gustos y de la fake news a lo largo y a lo ancho del mundo. Esto no es nuevo. Sabemos lo que pasó en Estados Unidos, sabemos lo que ha pasado en Brasil con respecto a la utilización de los datos. Y sabemos lo que ha pasado también en Argentina con Cambridge Analytica. Entonces, ahora toda esta multinacional y estas empresas ven también la posibilidad de un negocio floreciente con respecto al desarrollo de las plataformas. No solamente con respecto a la venta concretamente de las plataformas, sino a la utilización de los datos nuestros. Entonces, creemos que el Estado tiene que desarrollar plataformas que sean seguras en cuanto a la utilización de los datos y que puedan desarrollarse para dar clases en el marco de la virtualidad. La otra cuestión que hay que plantear claramente es que la virtualidad no reemplaza a la presencialidad. La virtualidad no reemplaza el vínculo directo del docente con el estudiante, con los chicos, con las chicas. Es fundamental.
Eso no quiere decir, seríamos necios si pensamos que cuando esté la vacuna, cuando tengamos condiciones sanitarias, hayan bajado los contagios y se pueda acceder nuevamente a la presencialidad, inclusive en una primera etapa en forma restringida y después masivamente cuando tengamos la vacuna. Seríamos necios que el tema de la virtualidad se terminó ahí, ¿no? La virtualidad vino para quedarse. Ahora, seguramente hay que articularla y trabajarla en el marco también de la presencialidad. La herramienta tecnológica, las herramientas tecnológicas han sido muy importantes y nos han permitido sortear una situación que es muy compleja, que no podernos vernos, no poder estar en el mismo lugar, no poder enseñar en un aula. Bueno, la virtualidad ha permitido sortear de alguna manera esa situación, con dificultades, porque esto hay que ser muy claros también, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta al sector docente en la provincia de Buenos Aires, solamente el 42% cuenta con una computadora como herramienta de trabajo, una computadora personal. El resto de los docentes tienen dispositivos, computadoras o celulares o tablets, pero que son de uso compartido en la familia. Entonces ya ahí encontramos una primera dificultad en cuanto a poder desarrollar, y si además los docentes en cada uno de los lugares tienen chicos en edad escolar y que tienen computadoras de uso compartido, la articulación es mucho más compleja. Otra de las preguntas que le planteamos, el tema del teletrabajo, el trabajo en la casa, que incrementó muchísimo la carga laboral. Y le preguntamos si tenían lugares, una de las preguntas, si tenían lugar adecuado en la casa para poder desarrollar la actividad. Y solamente el 36% respondió que tenía un lugar adecuado para poder dar clases, para poder estar tranquilo, o sea que un lugar en la casa que no era de uso compartido con otros miembros de la familia y que podía adecuarse a poder trabajar tranquilamente en el marco de la virtualidad. Estas son todas dificultades y por supuesto la sobrecarga de trabajo, porque esto significó el tema de la utilización de datos, el trabajo con el WhatsApp, un esfuerzo enorme de la familia, igual que los docentes para garantizar la continuidad pedagógica, un esfuerzo enorme de las familias también para acompañar con las tareas a los chicos, pero también de consultas permanentes al docente, a la docente, para ver cómo acompañaban a los hijos en cada uno de los niveles y modalidades, con diferentes complejidades, para poder llevar adelante la tarea, garantizar esa continuidad pedagógica, contestar consultas, la preparación de clases, corregir, las consultas, no tener horario, fundamentalmente, llegaban a cualquier hora, los requerimientos de las autoridades. Eso motivó también una demanda y un reclamo de los docentes, y las organizaciones sindicales lo llevamos a la mesa de discusión en el marco del Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación para establecer lo que es la regulación del trabajo docente en la casa. Lo que se llama teletrabajo para el sector privado es la regulación del trabajo docente en la casa. Inclusive fue un acuerdo elogiado por la OIT que establece el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad, la utilización, bueno, el cobro íntegro del salario, el derecho a utilizar las licencias que marca el tema del estatuto, establecer horarios para trabajar concretamente dentro de los horarios de clase. Sabemos que eso se dificulta a veces porque hay familias que los papás con los celulares vienen más tarde y recién se pueden comunicar fuera del horario de clase, hay que establecer acuerdos institucionales concretamente con esa cuestión, establecer días para trabajar con los chicos y días de reuniones con las autoridades, bueno, toda una serie de cuestiones que fuimos llevando adelante, que son muy importantes que tener en cuenta, porque yo creo que en el marco de la virtualidad, si hay algo que ha dejado también la pandemia, como esto marcar claramente la actitud o la presencia del Estado en muchas de las actividades, en el tema educativo es clave, ¿no? Y ahí vamos de vuelta a las políticas neoliberales. Si hubiera continuado el plan Conectar Igualdad, hoy muchos de los chicos y de las chicas
de nuestro país hubieran estado en otras condiciones, porque hubieran tenido la herramienta tecnológica. En todo caso, el Plan Conectar Igualdad, en su momento, tenía dificultad de conectividad en determinadas zonas, que hoy quizás también lo hubiera tenido, pero una cosa, además, es resolver las cuestiones de conectividad, y otra cosa es no tener ni siquiera la herramienta tecnológica para poder llevar adelante. ¿Por qué? Lo suspendieron precisamente por la concepción que es un gasto, y era un gasto innecesario. Que tengan computadoras quienes puedan comprarlo, ¿no? El Estado no se lo tiene que proveer. Entonces, el tema del derecho social a la educación, para esa concepción, para el neoliberalismo, no es una cosa que el Estado deba garantizar. Y es por eso que a los sindicatos docentes tienen tanta inquina con nosotros, la persecución a los dirigentes sindicales y a los sindicatos docentes, que no son novedosos acá en la Argentina con respecto a eso. Hay documentos del Banco Mundial que plantean claramente que los sindicatos docentes en Latinoamérica, en el mundo, son un obstáculo ¿para qué? Claro, para poder profundizar el sistema de desigualdad que ellos quieren imponer a lo largo y a lo ancho del mundo concretamente, y el modelo de acumulación capitalista. Y sí, es verdad, somos una gran piedra en el zapato, más que una piedra en el zapato, porque no les permitimos que privaticen la educación, que avancen sobre la mercantilización, disputamos el sentido político de qué enseñar y cómo enseñar también, no queremos enseñar para la resignación y para reproducir las desigualdades, al contrario, queremos enseñar para poder transformar la realidad. Y yo creo que es un debate, el tema educativo, que no solamente lo tenemos que dar los docentes, es un debate que tiene que cruzar a lo largo y a lo ancho de la sociedad, en el buen sentido, y con las organizaciones intermedias de nuestra sociedad. Y en esto juegan un rol fundamental los pequeños productores, las pymes, los partidos políticos, los centros de estudiantes, los sindicatos docentes, o sea, la comunidad organizada para un debate qué educación pretendemos en el marco de un modelo de país que tenemos que ser capaces de reconstruir. Y nosotros entendemos que un modelo de país no tiene que estar basado en un modelo agroexportador que se beneficien solo unos pocos, sino que darle mucha importancia al trabajo y a la producción y al mercado interno. Por eso el tema de las escuelas técnicas, la vinculación con las pequeñas y medianas empresas, las escuelas agrarias, con los pequeños productores fundamentales, en el sentido de ir constituyendo un sujeto social y un sujeto político que nos permita avanzar en políticas públicas destinadas precisamente a construir sociedades más justas. ¿Cómo construimos sociedades más justas? Con más trabajo. ¿Cómo construimos la posibilidad de acceder a mayor niveles de empleo en nuestro país, a dar más trabajo y demás? Precisamente priorizando las políticas públicas de aquellos que dan trabajo, son las pequeñas y medianas empresas, son los productores y demás. ¿Cómo? Fortaleciendo el mercado interno. ¿Cómo fortalecemos el mercado interno? Teniendo buenos salarios y teniendo la posibilidad, a partir que los trabajadores y las trabajadoras podemos acceder a niveles salariales importantes que nos permitan vivir una vida digna, nuestro dinero no lo utilizamos para ponerlo en Panamá o en una offshore en cualquier parte del mundo, al contrario, sino a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de nuestras familias? Accediendo a bienes y servicios en el marco de nuestro país. Eso que alienta la producción, alienta, por supuesto, el desarrollo de la producción, de la investigación, de la ciencia y la técnica, y además de la promoción del trabajo en nuestro país. Bueno, la idea es esa, fundamentalmente, la vinculación del sistema educativo con lo que tiene que ser el desarrollo de un país, con toda su dimensión, desde el pleno ejercicio de los derechos humanos, sociedades diversas, tolerantes, con salud, con educación, con trabajo, con producción, con desarrollo del mercado interno. En definitiva,
la posibilidad de poder ser felices, ¿no? Que todos podamos ser felices. Y en ese marco también tener en cuenta muchísimas cuestiones. El modelo, hablamos antes del modelo de acumulación, pero también la defensa de los recursos naturales, de discutir el tema del monocultivo. Hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación la ley de humedales, ¿no? El tema de las quemas, de los incendios, de los desmontes. Hay toda una serie de cuestiones que creo que tenemos que tener en cuenta, porque tiene que haber, también tenemos que construir una sociedad y un modelo de desarrollo que sea sustentable, que no dilapide los recursos naturales, que no sea extractivista, sino poder buscar un equilibrio entre lo que es el ambiente y el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. También esto la educación juega un rol fundamental. Y ahora se va a discutir en el Congreso una ley de educación ambiental, que es muy importante porque poder formar a los chicos en el pleno ejercicio de los derechos humanos, de la vida democrática, de la defensa del ambiente, que se ponga en funcionamiento realmente la ESI, bueno, una serie de cuestiones que son fundamentales para construir sociedades más justas, más solidarias y dignas de ser vividas por todos y por todos. Por eso, como el flyer de esta conversación era educar para incluir, bueno, es fundamental. Nosotros queremos precisamente formar ciudadanos sujetos de derechos que tengan capacidad crítica, comprensión crítica de la realidad y que sean capaces de transformar esa realidad para el beneficio de todos y todas. Gracias, Roberto, por tus palabras. Muy interesante. Hay muchos puntos, creo que sobre los que podemos indagar. En algunos minutos vamos a estar leyendo algunas preguntas que fueron llegando al chat. Son muchas las preguntas, muchos mensajes, saludos de todo el país. Pero antes de pasar a las preguntas, habíamos dicho en el comienzo que la Comisión de Educación de Grande de Lanús había participado de la organización, y vamos a dar unos segunditos a Mario Caputini, que es el presidente, para que deje un mensaje. Mario, ¿estás por ahí? Está silenciado. A ver si podemos darle audio. Está silenciado, Mario. Apretá para... Ahí está, ahí está. Bueno, buenas tardes, Roby. La verdad que siempre es un honor escucharte. Un compañero de largas luchas, siempre en la primera línea de fuego. Así que para nosotros es un honor que estés ahí, como siempre muy esclarecedor, muy interesante en los temas políticos, en los temas de educación, por lo cual un gran respeto. Te traemos de mi parte un saludo enorme del Frente Grande de Lanús y un abrazo virtual, ya que no nos podemos dar un abrazo acá personalmente. Y como vos dijiste, esperemos que esto pase pronto y bueno, y nos podamos dar un abrazo. Así que desde ya agradecerte mucho que hayas estado acá, y vuelvo a repetirte, para nosotros una gran persona, siempre te escuchamos porque es muy esclarecedor tu pensamiento. Gracias por estar y gracias por ser nuestro compañero. Te mando un abrazo enorme en nombre del Frente Grande. Gracias, Mario, por tus palabras. Son muchas las Gracias, Mario. Una alegría verte. Sí. Están presentes, está la Néstor Kirchner también de Lanús. Hay saludos, como decíamos, de todo el país, que seguramente terminada la charla te haremos llegar, Roberto. Y también agradecemos a los compañeros y compañeras que están participando activamente de la organización de la charla. Si bien nosotros de alguna manera somos la cara visible, hay muchas manos para que esto salga
Y si parece, vamos ya directamente con las preguntas. María Eugenia de Jujuy pregunta cuál es la reflexión que se tiene que hacer frente a la educación, conectividad y pandemia. Creo que sobre lo que ya estuviste indagando un poco, Roberto. Sí, bueno, sintetizarlo en esto, la virtualidad no reemplaza a la presencialidad. En realidad no reemplaza el vínculo directo del docente con el alumno, con el estudiante. Creo que eso es fundamental para aquellos que piensan que se podría hacer un negocio con esto y que las escuelas ya no son necesarias, ¿no? Esto quedó claro. Y además, creo que es muy importante la valoración que está haciendo la sociedad del trabajo de los docentes, porque lo están cada uno de nosotros, yo lo digo como docente y como papá también. Bueno, tengo 4 hijos, 1 hijo y 3 hijas, 3 ya son mayores, tengo una hija, una está, que les mando un saludo, está en la charla, Dani, y bueno, y Sofía, que está en segundo grado, acá en el normal, en segundo año, entonces, en La Plata. Y la actividad, nosotros tenemos que acompañarla permanentemente a Sofía con el tema de la actividad. Entonces, los papás en las casas ven el trabajo que hacen los docentes a cotidiano en el tema de las escuelas, que es muy importante. Entonces, esto también quedó de relieve. Y no solamente ese trabajo, yo quiero destacar también el compromiso con miles de docentes de todo el país que entregan módulos de alimentos en las escuelas para que los chicos puedan tener un plato de comida sobre la mesa, para que muchos chicos, porque lamentablemente si la escuela no avanzara en eso, en muchos casos no tendrían esa posibilidad. También la entrega presencial, directores, auxiliares, docentes, que se han comprometido también a entregar alimentos en las escuelas. Y no solamente el tema del marco de la virtualidad, también alcanzar cuadernillos, porque hay muchos chicos que no tienen acceso ni tienen la herramienta tecnológica, pero hay muchos que teniéndola tampoco tienen conectividad. Y entonces por eso el Ministerio pensó, lo discutió también con nosotros, la elaboración de una serie de cuadernillos para que pudieran acceder los chicos, las chicas, inclusive en aquellos lugares más remotos hasta con el formato radio o formato televisivo, que pueda llegar una señal de radio, una señal de televisión, para poder acompañar los aprendizajes de los chicos. O sea que el despliegue que se ha hecho es muy importante. ¿Se llegó a todos? No se llega a todos, por eso hay que pensar en la revinculación de muchos chicos que se han desvinculado, afortunadamente los menos, pero hay un porcentaje importante, y hay que tener muy en cuenta, hay que pensar, y lo estamos discutiendo, un dispositivo especial para aquellos que egresan, y fundamentalmente de la escuela secundaria, de la escuela técnica, de la escuela agraria, porque no han tenido la posibilidad este año de poder tener clases presenciales. Entonces, eso hay que trabajarlo muy seriamente. Y hay que articular también con las universidades, con los institutos de formación docente, con los institutos con los institutos superiores en general. Bueno, hay que articular y ver qué dispositivos se establecen y hay que priorizar a esos chicos, porque el resto de los chicos, obviamente que también es una dificultad no haber tenido presencialidad, pero se puede articular los conocimientos, los contenidos con el ciclo lectivo del año que viene. Pero para esos chicos en particular, o los que perdieron vinculación este año, o que ingresan este año, bueno, creo que hay que pensar en dispositivos especiales inmediatamente que las condiciones sanitarias lo permitan. Muy bien, Roberto, te comento que somos casi 70 personas en este Zoom, a todos y todas los que están viendo la transmisión en vivo de Facebook. Siguen llegando muchos saludos y llegan 2 preguntas y un comentario sobre la situación de la ciudad de Buenos Aires. Primero, Daniela Veledo nos pregunta cuál es tu opinión sobre la problemática de Unicaba, ya que el 10 de septiembre el rector designado a título informativo les avisó a los rectores cuáles van a ser las carreras que van a llevarse a cabo en el 2021, cuando el acuerdo había sido de consensuar, poniendo en alerta a rectores, profesores y estudiantes de 29 profesorados.
Y después Carlos Marino dice sobre la situación de la ciudad de Buenos Aires que Acuña, queriendo llegar a los, que quedó muy reflejada la idea de Acuña queriendo llevar a los estudiantes sin conectividad a las plazas en una ciudad donde se asfalta 2 veces la misma calle para llevar a cabo sus negociados. Sí, a ver, con Unicaba nosotros tuvimos una postura muy clara, los compañeros nuestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defendiendo el tema de los institutos, porque el objetivo final era el cierre de los institutos de formación docente, pero no es que lo decimos nosotros, no estamos exagerando, o por lo menos el cierre de muchos de los institutos de formación docente. A nosotros nos los ha planteado en ese momento el exministro Bullrich, diciendo que había muchos institutos de formación docente, que no podía ser que la República Argentina tuviera tantos institutos de formación docente. Y el proyecto de Unicaba iba en ese sentido, la lucha de los estudiantes, de los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impidió que eso fuera así, pero sí conformaron Unicaba. Y esto del consenso, bueno, los gobiernos neoliberales, inclusive aquellos que tienen mayor hegemonía, bueno, precisamente no son afectos a consensuar nada, aplican las políticas que a ellos les parecen que tienen que aplicar. Por eso hay que dar un debate muy fuerte en la sociedad. María Eugenia Vidal, si hubiera sido por ella, solamente hubiera llevado adelante una serie de modificaciones y transformaciones que no iban en el sentido de beneficiar a los estudiantes, al contrario. Lo que hizo el tema de la reducción del presupuesto, y no pudieron avanzar más porque hubo un sujeto social, colectivo, un sujeto político que se lo impidió, que fue la comunidad educativa, organizada, en los sindicatos docentes, en los centros de estudiantes y en muchísimos padres, que no avaló lo que estaba haciendo en educación, y fue un gran problema, lamentablemente fue un gran problema para la educación pública y para los chicos, aunque los medios hegemónicos de comunicación nos ponían a nosotros como el problema, y no a María Eugenia Vidal recortando el presupuesto, no escuchando a los docentes, no invirtiendo en infraestructura y después teniendo que lamentar, lamentablemente, la muerte de Sandri de Rubén, ¿no? En la explosión de una escuela, la Escuela 49, que no había sucedido en la Argentina. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos, porque defienden ese tipo de intereses, de alguna manera amiantaron, protegieron, intentaron proteger la figura de la gobernadora en tanto una política que venía a transformar la realidad en beneficio de la gente, y era todo lo contrario, y se quedó demostrado. Ahora, los papás que tenían los chicos de la escuela pública sabían que cuando nosotros decíamos no arreglan las escuelas, nos decían tienen razón, o cuando querían poner voluntarios. Pero bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que no son afectos al consenso, al contrario. Entonces, bueno, hay que estar muy atento y seguir discutiendo y tomando iniciativas sobre ese tipo de cuestiones. Bien, en otras de las preguntas, ahí Leandro Ramírez hacía algunos aportes técnicos y decía después, en línea con lo que dice el compañero Baradel, veo necesario crear leyes que contemplen las que garanticen inclusión y soberanía tecnológica. Sí, eso es fundamental, por eso el tema del desarrollo de las plataformas. Afortunadamente, se empezó a desarrollar en la Argentina lo que es ARSAT, y afortunadamente hoy se vuelve a dar impulso. Tengan en cuenta que también el gobierno neoliberal quería privatizar todo ese proyecto, hacer un gran negocio con eso, en lugar de que esté al servicio del Estado. Ellos ven negocios en todo eso, no ven otra cosa, no es que están precisamente en gobiernos para beneficiar al conjunto, sino a ver cómo pueden seguir acumulando riqueza. Y quedó demostrado con la fuga de capitales y el endeudamiento en el tema del gobierno anterior, y los negocios que han hecho de ellos mismos, las grandes multinacionales y empresas que articulaban con multinacionales o empresas nacionales que eran, de alguna manera, se veían favorecidos por
los negocios que hacían los que estaban al frente del Estado, ¿no? Bien, me están avisando por cucaracha que se está escuchando medio mal. Voy a hacer un experimento medio de transmisión, ¿verdad? A ver si quitando la imagen se me escucha un poquito mejor. Ahí se me escucha un poquito mejor las preguntas o se sigue escuchando mal. ¿Se escucha mal todavía o se escucha mejor? No, se escucha igual, Johnny. Por lo menos poner de Bueno, cara puesta, así ya dejo la sabemos imagen, quién es el que escucha dejo la más. imagen. Déjala. Mientras Rob entienda que lo importante vamos un poco salimos de Buenos Aires y nos plantean acá, en Mendoza en principio quieren modificar la ley de educación. En un artículo dice que el director de la DGE tiene la potestad de modificar el estatuto del docente. Y después Martín Cerdá nos dice, las pymes tecnológicas operativas en el interior que brinden buena conectividad deben ya ponerse a pensar en conjunto con gremios docentes y gremios en general, estudiantes y universidades, el modelo educativo que viene. Sí, por supuesto, en eso estamos de acuerdo, no con los de Mendoza precisamente, porque ellos intentan, por eso nosotros a veces costaba mucho discutir, inclusive el debate al interior de nuestro sindicato o de la misma base docente, el estatuto versus, ahora ya no tanto, pero en su momento era el estatuto y nosotros decíamos tenemos que avanzar en el tema de las paritarias. ¿Por qué las paritarias? Porque las paritarias no pueden modificarlas cuando uno establece un convenio colectivo si no hay acuerdo de parte, por eso que está vigente la ultraactividad. Entonces se tiene que mantener el convenio anterior. En cambio, el estatuto, a través de una ley, lo pueden, y si la ley la modifican en determinada coyuntura política y autoriza al director general de Cultura y Educación modificar o legislar, o sea, le delegan facultades legislativas en modificar, tengan la plena seguridad que van a modificar los derechos, van a quitar derechos, no va a ser en función de ampliar los derechos. Yo creo que el marco educativo tiene que ser un marco legislativo y con respecto al tema de los derechos tiene que ser en el marco paritario, de convenio colectivo de trabajo, para que no puedan modificarlos unilateralmente. Y cuando hablo del ámbito educativo, lo que se expresa como sistema educativo en todo el país, bueno, se dio a partir del debate de leyes que fueron muy importantes. La Ley Nacional de Educación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Educación, después además se sancionó la Ley de Paritaria, fue en el gobierno, era directora general de Cultura y Educación, Adriana Pugliese en ese momento, y la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, que fue una batalla muy fuerte, la Marcha Blanca y la Carpa Blanca, y que después lo plasmamos en el gobierno de Néstor Kirchner y de Daniel Filmus, ministro de Educación Nacional. Bien, llega una pregunta ahora desde Buenos Aires, volvemos, de Diego Vigilante, nos dice, Roberto, muy claras tus palabras, desde mi punto de vista necesitamos una modificación del estatuto docente de la provincia de Buenos Aires, hay que modificar los escalafones, poner otras posibilidades de ascenso, terminar con el docente taxi, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa posibilidad? No, estoy de acuerdo, hay que terminar con el docente taxi, el tema de cómo se accede a determinados cargos y otras posibilidades de ascenso, eso hay que discutirlo, sí, estoy de acuerdo, hay que discutirlo en el marco general. El docente taxi, ¿por qué hay que terminar? Porque la verdad que es una sobrecarga de trabajo muy grande para el docente, pero también impide compartir, estar absolutamente comprometido, compenetrado con un proyecto educativo institucional. Es mejor tener concentración de horas en una escuela. Eso mejora las condiciones de trabajo y en consecuencia las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los chicos.
¿Te parece, Roberto, si vamos con las tres últimas? ¿Cómo estás de tiempo? Sí, sí, dale, dale, dale. Dale, dale, porque Ahí están había llegando alguien de muchísimas Jujuy preguntas. que... Sí, Sí, justo iba a ir a esa. María Eugenia, bueno, nuevamente dale. de Jujuy, nos dice: la nefasta política neoliberal del gobierno de Jujuy fue el primero en cerrar institutos de formación docente. El Pacto Social por la Educación fue un sinónimo del Plan Maestro, como así también destruyó políticas socioeducativas. No, pero estoy absolutamente de acuerdo. Y ustedes fíjense que Gerardo Morales se envalentonó antes del receso escolar de invierno y dijo, bueno, acá no importa lo que diga el Ministerio de Educación, nosotros vamos a volver a la presencialidad. Una semana duró eso, después miren lo que está pasando en el tema de Jujuy. Pero aparte lo hicieron en forma irresponsable, porque enviaron funcionarios de San Salvador de Jujuy a las zonas más alejadas, que no había circulación del virus, y eso que implicaba el riesgo de poder llevar el virus. Bueno, eso duró poco, porque hoy lamentablemente la situación de Jujuy ya lo han marcado, ha pedido ayuda a nivel nacional, hay una suerte de colapso o está ahí con el tema del sistema de salud y cómo se elevaron los contagios. Pero además tuvo toda la persecución que llevaron adelante con respecto a las organizaciones sociales, a Milagro Sala intentando generar que una suerte de persona que se robaba la plata de los pobres cuando se hicieron un montón de viviendas, barrios, programas. Ahora, ¿qué pasa? Si le daban la posibilidad de mostrar que una organización social, comunitaria, a partir de la articulación con el Estado, podía hacer barrios populares, dignos, con acceso a piletas de natación, para que los chicos, en un lugar como Jujuy, muchos chicos que no tienen acceso a una pileta de natación en el verano, tuvieran acceso a una pileta de natación, tener el tema de la construcción de talleres y demás. Si eso era si dejaban que eso se presentara como un modelo exitoso, evidentemente no estaban en condiciones de seguir haciendo negocios, que es lo que están haciendo en Jujuy, negocios de algunos. Entonces decir todo lo malo, yo no digo que no haya cosas que corregir y siempre hay que estar y supervisar que las cosas se hagan bien y demás, pero no tengo la menor duda que lo que quisieron impedir en Jujuy fundamentalmente es la posibilidad de mostrar que con la articulación con el Estado y organizaciones populares se podían construir barrios, viviendas dignas, cooperativas, que se pudiera desarrollar, tener acceso a determinados bienes y servicios que lamentablemente no accede gran parte de la población. Y en todo caso, el acceso a esos bienes y servicios tiene que estar en iniciativa de aquellos que van a lucrar con eso, que puedan construir una casa y por supuesto quien pueda acceder, el que pueda pagarla, no cualquier chico o chica, cualquier familia de la provincia de Jujuy, estoy convencido. Bueno, ese es el modelo en general, no es un modelo de desarrollo en beneficio de la comunidad, es un modelo capitalista de acumulación donde algunos tienen privilegios y llevan adelante negocios y otros tienen que soportar que un sector viva muy bien y que la mayoría apenas pueda sobrevivir. Muy bien. Llega una pregunta muy interesante, me parece, para pensar la coyuntura, que es de Mary de Campo, que le pregunta a Roberto: ¿qué pensás del copamiento de la calle de parte de la derecha y sus banderas libertarias? ¿Qué estrategias vamos caminando del movimiento nacional? Siendo que la calle ¿Sabes fue qué? siempre... No te escuché. Va de nuevo, va de nuevo. Mary de Campo dice: del copamiento de la calle de parte de la derecha, sus banderas libertarias. Ah, ¿Qué banderas estamos caminando no, desde el movimiento nacional, siendo que la calle fue siempre nuestro espacio de encuentro y lucha? yo creo que estamos haciendo lo correcto porque no podemos, primero, sumarnos a
responder a la provocación, pero fundamentalmente, más que eso, como prioritario, es cuidar la salud del conjunto de la población y procurar que no colapse el sistema de salud. Por eso creo que estamos actuando con gran responsabilidad. Y lo otro es un fenómeno de acá, pero no solamente de la Argentina. Yo hoy estaba mirando un video de Canadá que es terrorífico lo que se plantea. También ha pasado en Alemania, movilizaciones en Europa, pero aquí en la Argentina, bueno, por supuesto aprovechado por la derecha. ¿Cuál es la concepción que tienen? Miren, yo cuando hablo con los compañeros, con las compañeras, les traslado esta información porque yo creo que es lo más claro con respecto a la concepción que tiene el neoliberalismo en cuanto a un sistema de concentración de la riqueza en pocas manos. El ingenio Ledesma le planteó a los trabajadores fueron a hacer un reclamo porque había varios contagios, ahí empezaba a haber muertes en Ledesma y demás, y le plantearon a los trabajadores que tenían que cumplirse protocolos, que tenían que restringir y demás, y el CEO, un gerente de personal, les planteó que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. Pero nosotros no podemos parar la producción. ¿Qué le estaba diciendo? Nosotros no podemos parar la producción. Es lo mismo que decir, en realidad la interpretación de eso es, nosotros tenemos que seguir acumulando ganancias, no importa si se mueren o no se mueren. Por supuesto, porque para ellos el derecho de propiedad, el sostener los privilegios y el acumular riqueza, es el primer derecho tutelar, el derecho de propiedad, excepto la vida, pero de ellos y de su familia, pero si no, el derecho a la vida del resto pasa a un segundo plano. Lo primero que hay que tutelar es el derecho de propiedad. Y esa es la concepción que tienen. También el tema de la convocatoria a las marchas, desgastar al gobierno, pero mucho, primero por negación, por cerrazón, y otros porque estoy convencido que creen sinceramente que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. Intentan generar una suerte de profecía autocumplida, que es decir, que no hay democracia en la Argentina, que no se respetan las libertades, que por eso tienen que salir a la calle, y que a pesar de todo lo que hizo el gobierno, el sistema de salud colapsó igual y son inútiles hasta para manejar el tema de una pandemia. Perdimos un montón de puntos de Producto Bruto Interno y demás por el ASPO, concretamente, y colapsó el sistema de salud. Ellos, que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. ¿Por qué? Porque el objetivo final es desgastar a un gobierno que pone el acento en preservar la vida, en cuidar el trabajo, en que el Estado esté presente concretamente y, por supuesto, en cuestionarle los privilegios. Por ejemplo, el tema, yo lo escuchaba a Funes de Rioja diciendo 200 millones de pesos con el impuesto a la grande fortuna es un poquito arriba del promedio que tenemos todos, todos los poquitos de ese círculo, 200 millones de pesos apenas está un poquito por arriba del promedio de quién. Entonces, bueno, es eso, que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. El sistema capitalista funciona con el mercado regulando la vida social, política y económica de los países, de las sociedades, no el Estado. Y el Estado se tiene que guardar para una tarea concretamente con poder de policía para reprimir toda aquella protesta que implique poner en cuestionamiento los privilegios del sector que por supuestamente los sectores dominantes no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Bien, vamos con la última pregunta y desde ya te agradecemos, Roberto, por brindarnos tu tiempo y dialogar junto a nosotros, recreando un poco la presencialidad en este Zoom. Desde ya muy, muy interesantes tus aportes. Pregunta Matías Strasolier, dice en principio, excelente Roy, en la ruralidad vemos con preocupación la falta de conectividad y sobre todo en materia educativa. ¿Crees que es importante ir por una ley de conectividad rural? No, sí, es fundamental el desarrollo también, precisamente el acceso a la conectividad. Se dio un gran paso que
Es el decreto que firmó el presidente de la Nación. Ahora tiene que haber otro paso, que es la inversión necesaria para que todo el mundo tenga acceso a la conectividad. Y en el marco, en el ámbito de la ruralidad, es fundamental también el tema de la conectividad, ¿no? Así que, bueno, creo que es una cuestión que también le estamos planteando al Ministerio de Educación de la Nación y se lo hemos planteado también al propio presidente de la Nación, ¿no? La necesidad de desarrollar. Nosotros vamos a plantear el año que viene una nueva ley de financiamiento educativo que lleve la inversión del 6%, aunque hoy no es al 6%, porque lamentablemente otro de los beneficios que nos dejó el gobierno neoliberal, del 6,5 hubo una reducción al 4,8 de la inversión del Producto Bruto Interno, o sea, ni siquiera cumplían con la ley. Nosotros creemos que hay que llevarla al 10% con una fuerte inversión en educación general y también y especificar para las universidades, para la educación superior también establecer y para ciencia y tecnología, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Roberto por haber participado de este ciclo de charlas para pensar la post-pandemia. Desde acá pido disculpas si se cortó un poco el internet, me parece que la moderación no ha sido lo más importante, sino la palabra de Roberto, que nos ha dejado muchas puntas, creo, interesantes sobre las cuales reflexionar, así que creo que en nombre de todos los presentes que estamos acá, más los que están en el Facebook viendo la transmisión en vivo, te agradecemos. No sé si hay algo que quieras decir, Roberto, a modo de cierre. Bueno, no, muchísimas gracias, un placer, estaba mirando en el chat, muchísimos compañeros y compañeras, Lili, ya tiene una compañera mía, Elizabeth, ahí de Lanús, bueno, muchísimos compañeros, compañeras, todos ustedes, la verdad me encantó poder estar con ustedes en este conversatorio, en esta charla. Ahí planteaban compañeros la posibilidad de plantear una educación para un modelo productivo federal. Tenemos que trabajar en eso. Estamos trabajando con la CTA, ustedes están dentro de ese esquema, el Frente Productivo Nacional, pequeñas y medianas empresas, organizaciones sociales. Estamos pidiendo en la primera reunión, vamos a presentar un documento en sociedad el lunes que viene, con lo que tiene que ser un programa de acción de políticas públicas del gobierno que tenga que ver con esto, que ponga en producción y en trabajo el acento para la salida de la pandemia, la pospandemia, por supuesto, la presencia del Estado, educación, ciencia y técnica, salud son fundamentales. Entonces, trabajar todos juntos, articular y fundamentalmente ir construyendo, por un lado, dar la batalla de ideas, no la batalla cultural, es fundamental, la construcción de hegemonía, crear, garantizar, intentar construir las condiciones subjetivas que nos permitan sumar a muchos más ciudadanos a esta gesta y que no los terminen convenciendo a través de los grandes medios de comunicación, de las corporaciones mediáticas que están al servicio de los grandes intereses, ¿no? Y entonces dar esa batalla cultural y construirlo en el marco de la unidad. Tenemos que construir el sujeto social, ese sujeto político que nos permita transformar la realidad. Y por eso lo decimos nosotros que si la unidad es el camino, la victoria es el destino. Todos juntos, unidos, para transformar la realidad y para construir un país digno de ser vivido por todas y por todos, con salud, con educación, con producción, con trabajo, con ciencia y tecnología y con plena vigencia de los derechos humanos. Gracias, Roberto, por tus palabras. Yo voy a cerrar con dos cuestiones. Primero, un pedido de disculpas para las preguntas que no pudimos leer, que fueron muchas, que son muchos los saludos. Y segundo, diciéndote que te vamos a acercar todos los mensajes que llegan a través de este chat, muchos mensajes de afecto que me parece que nunca vienen más de aislamiento, así que nuevamente el mensaje de agradecimiento para vos, Roberto, y al resto de los que están presentes les decimos que sigan pendientes, que se han enganchado a nuestras redes sociales, que seguramente por ahí estaremos comunicando
nuevas charlas para continuar con este ciclo que nos lleva a reflexionar y a pensar la pospandemia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos y a Roby. todas. Hasta la próxima. Un placer. Chao. No, gracias, Daniel. Y ahí decían jóvenes y adultos, formación profesional, por supuesto. Trabajar fuertemente también en educación para jóvenes y adultos.